Me presento, Tomás Green, ingeniero comercial de la Católica. No soy abogado. ¿Cuánta gente ha estudiado Derecho aquí? Sé que hicieron la pregunta, levanten las manos. Ah, no son tantos. O sea, son bastantes, ya. Bueno, me van a disculpar. Dejemos las preguntas para el final, si es que alcanzamos. Aquí tengo un timer, no se asusten, y yo hablo per se bastante rápido, así que creo que va a ser rápido esto. ¿Ok? Hoy en día estamos sujetos en esto, que estamos, bueno, ¿qué es lo que es el compliance? Tenemos requerimientos, nuevas leyes, regulaciones. Esto es un puzzle, ¿ok? Yo trabajé en compliance en Enel, en ese minuto era Enersys, tenía ADR en Estados Unidos, teníamos que ver todo el compliance americano. Después fui gerente corporativo de riesgo y cumplimiento para todo SOIMA, que a nivel regional. Después fui el gerente de riesgo para el grupo Falabella y después pasé a ser el contralor corporativo, oficial de cumplimiento, encargado de prevención del delito en Tecnofast. Y ahora hace un mes me independicé, así que paso, esta es la parte comercial. Ya, veamos si funciona esto. ¿En botón cómo se hace? Botón derecho. Ahí, ya, me adelanté. Ya, esta es la pregunta que yo siempre me hacía. Años atrás, cuando estaba en SOIMA y estaba a cargo del cumplimiento, decía, bueno, ¿qué pasa si se abre una investigación? Entonces, como nosotros siempre jugamos el monito mayor y muchas cosas las copiamos de Estados Unidos, y creo que no es malo, no sé, ¿quiénes de ustedes vino ayer? Ya, bastantes también. Bueno, Sebastián Segovia, quien trabaja en ENAPT, trabajamos 3 años juntos, y él mencionó esto, no es que estemos coludidos, estos son los guidelines que habló ayer Sebastián Segovia respecto de qué es lo que pasa cuando el Departamento de Justicia americano inicia una investigación. Esto fue actualizado a marzo de este año, yo creo que son 21 páginas, vale la pena leerlo, ¿ok? Y esto es de la división criminal. Entonces, fíjense el título, ¿cómo se evalúan los programas de compliance corporativo? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que dice? Estos son los principios, los guidelines que entrega la persecución federal para las empresas, ¿ok? Y les dicen a la persecutora qué es lo que deben hacer cuando empiecen a investigar una corporación, ¿ok? O sea, esto viene de anillo al dedo para nosotros, pues no tenemos todavía jurisprudencia en Chile, ¿ok? Para poder determinar en la persecutora cuando quieren imputar cargos, hacer negociaciones o llegar a otro tipo de acuerdos, ¿ok? Como les dije, son 21 páginas, no se preocupen, no las vamos a revisar todas, ¿ok? Como son los americanos y las americanas, la cultura, les dicen en estas 21 páginas, parte le dicen, y hice la traducción textual, ustedes tienen que hacer 3 preguntas, ¿ok? La primera, para él o la fiscal americana, ¿está el programa de compliance bien diseñado? Después vamos a ver qué significa eso. Segunda pregunta, ¿el programa compliance está siendo aplicado seriamente y de buena fe? En otras palabras, es decir, ¿tiene el programa los recursos adecuados y está empoderado para funcionar de manera efectiva? ¿Ok? Y la tercera pregunta es la más simple de todas, ¿y funciona en la práctica? ¿Quiénes de acá son oficiales de cumplimiento o encargados o encargadas de prevención del delito? Una nomás, 2, 3. ¿Y pueden responder estas 3 preguntas con un sí? No digan nada. ¿Ok? ¿Qué es lo que significa ahora para un fiscal americano que esté investigando una corporación porque falló su programa de compliance? ¿Qué significa que el programa esté bien diseñado? Y aquí, la verdad, se van a dar cuenta que muchas de estas cosas ya se vieron ayer, ¿ok? Que se evalúen los riesgos adecuadamente. Como decían, no es lo mismo en la industria salmonera que en la industria minera. ¿Okay? Las matrices de riesgo, que estén bien levantados los riesgos, los controles, mitigan o no mitigan el riesgo, cuál es el riesgo residual, se audita o no se audita, ¿okay? Políticas y procedimientos, ¿okay? Porque muchas veces se hacen las políticas sin los procedimientos, ¿okay? Entonces a mí me pasaba muchas veces decían, oh sí, tenemos política de libre competencia. Y como decía el todavía gerente legal de Falabella, Gonzalo Smith, un gran maestro, decía, las políticas tienen vocación de estante. Y terminan ahí apolillándose, acumulando polvo, arañas de rincones, etc. El entrenamiento y la comunicación. Estas son cosas que los fiscales en Estados Unidos van a revisar. Canal de denuncia e investigaciones. Como dijo ayer Sebastián Segovia, y esto es sabido, la mejor manera de detectar fraudes dentro de una empresa son los canales de integridad, los canales de denuncia. Es más aún que la auditoría interna. Cada 2 años la ACFE, que es la Association of Certified Fraud Examiners, presenta un estudio que se llama Report to the Nations,
y ahí hablan de esto. ¿Okay? Muy importante tener un canal de denuncias y hacer las investigaciones. A mí me tocó estar a cargo de un canal de denuncias, recibir las denuncias, hacer las investigaciones, y la verdad que es un trabajo súper delicado, pero súper importante. Y hay gente que salió de la empresa porque efectivamente descubrimos cosas que no las podríamos haber pillado de otras maneras. Terceras partes. Mauro Valdés habló mucho de esto ayer, ¿se acuerdan? Cuando ya alguien más dijo, los terceros son parte de la cadena de valor. ¿Okay? Y acuérdense que en la nueva ley los terceros también pasan a ser parte de los delitos. No podemos seguir diciendo, es que esto yo lo subcontrato. ¿Quién de aquí no ha oído nunca de que estamos contratando facilitadores, que tenemos un gestor inmobiliario? Cuando uno de repente revisa, no sé, las nóminas de pago y dice, ¿quién es esta persona? No, es que este hace la pega, la hace rápida, es un asesor. ¿Okay? Y, como le dicen los gringos, M&A, Mergers and Acquisitions, compra y adquisiciones, esto es muy importante. A mí me pasó en un trabajo que me enteré mucho después de que se estaba negociando la compra de una empresa. Entonces uno ahí dice, bueno, pero ¿para qué estoy yo si soy el oficial de cumplimiento? ¿Qué es lo que hace esta empresa? ¿Quiénes son los dueños? ¿Quiénes son los clientes? ¿Quiénes son los proveedores? ¿Cuál es la jurisdicción? ¿Dónde está? ¿Okay? ¿Qué significa un programa empoderado y financiado? Que existe un compromiso de la administración, que el área, la persona, las personas, como se habla hoy en la nueva ley 21.595, tengan la autonomía de los recursos, y esto es muy importante, las compensaciones y las consecuencias. O sea, yo creo que un programa de compliance, donde el compliance no es parte de los objetivos del bono de fin de año de todos los ejecutivos de todas las áreas, no va a funcionar. ¿Okay? Y las consecuencias que estén bien determinadas. ¿Qué es lo que pasa si alguien infringe esto? Y la tercera pregunta que les dicen los fiscales que tienen que hacer, ¿funciona en la práctica? ¿Qué significa? Tiene que haber una mejora continua, testeo periódico y revisiones. Y esto también aquí la nueva ley se amarra. Las evaluaciones periódicas por parte de un tercero. No dice qué es lo que significa periódico, pero hay más o menos un consenso que debería ser por lo menos una vez al año. Las investigaciones de las brechas que se realicen y que además hay un análisis y remediación de las brechas. ¿Okay? No olvidar, y esto es muy importante, se dijo ayer, el modelo de compliance debe prevenir, es un modelo de prevención de delitos. No es la idea que impida, porque es imposible impedir todos los delitos. ¿Okay? Y otro, que tampoco no hay que olvidar nunca, que la ley de delitos económicos ya se aplica a las personas naturales desde el 17 de agosto. O sea, todos y todas los que estamos acá ya podemos ser imputados con la nueva ley, si es que cometemos un delito como persona natural. Lo que siempre se ha hablado, que se hablaba ayer, ¿se acuerdan? Que decían, oye, faltan 9 meses, que septiembre del próximo año. Eso es para personas jurídicas. Para quienes estamos acá, la ley comenzó a regir el 17 de agosto. ¿Ok? Caso Madoff. ¿Quiénes conocen el caso Madoff? Ahora se pone entretenido. El caso Madoff, ¿quiénes lo conocen? ¿La mayoría? Ya. ¿Cuál es Madoff? Sí y no, los dos son Madoff. ¿Ok? Porque tenemos al presidente, Bernie Madoff, ¿ok? Y tenemos a su hermano, Peter Madoff. ¿Qué es lo que hacía Peter Madoff? Era, sorpresa, el Chief Compliance Officer de la firma de inversiones de Peter Madoff, o sea, de Bernie Madoff, ¿ok? O sea, el presidente era hermano del Chief Compliance Officer que tenía que decirle que las cosas estaban siendo mal hechas, ¿ok? Bueno, a su vez, hay otra Madoff, esta es la tercera Madoff, es la hija de Peter, ¿ok? Entonces, ella es Shanna Madoff, la hija de Peter Madoff, quien también trabajaba, y eran la Compliance Officers y Attorney de la firma de inversiones, ¿ok? Y ella, a su vez, o sea, la sobrina de Bernie Madoff, que era la hija de Peter Madoff, o sea, ella era la subordinada de su papá y el papá era el subordinado de su hermano, y ella, a su vez, se casó con el fiscalizador de la SEC. Ahora, esto es para la risa, pero la verdad que el esquema Ponzi más grande que ha existido, 65 billones de dólares, y esta era información pública. Entonces uno dice, oye, está bien el due diligence, todo lo demás, si yo voy a invertir millones de dólares en una firma de inversiones, esto era público. Entonces también uno dice, oye, bueno, pero ¿qué pasa con el due diligence de la gente que invierte? ¿Okay? ¿Por qué fallan los programas de compliance? Y esto podemos, ya les mostraré más o menos qué es lo que piden los fiscales y ahora veamos por qué fallan. Tenemos aquí como un control por oposición. Esto lo hace NAVEX, que son los proveedores más grandes a nivel mundial de canales de denuncia. Fíjense,
falla en entender y en evaluar los riesgos, que era la primera pregunta que les pedían a los fiscales que hicieran, falta de liderazgo, recursos insuficientes, un compliance submarineado por allá abajo, que no participan los comités ejecutivos, que nadie sabe lo que hace, políticas enredadas y sin procedimiento, y aquí van a perdonar quienes estudiaron Derecho, esto es lo que decía, que están escritos en un idioma demasiado leguleyo generalmente, ¿ok? Los problemas de incentivo, falta de comunicación y entrenamiento, falta de gestión de las terceras partes, acuérdense lo que dijo Mauro Valdés ayer, la cadena de valor incluye a los terceros, tenemos que gestionarlo en términos de compliance, una falta de monitoreo del programa de cumplimiento, ¿okay? Que es vocación distante. Se hace el programa de cumplimiento, que ahí nunca más se avanza. Y una falta de consistencia en las sanciones. Generalmente, ¿qué pasa? En caso de acoso sexual, se va a la persona que está abajo, no a la que está arriba. ¿Okay? ¿Y qué pasa con el compliance officer? Aquí creo que 3 personas levantaron la mano, y esto, cuando yo estuve en este puesto, me hacía la pregunta, ¿qué pasa conmigo a todo esto? ¿Okay? Porque todo lo que estábamos viendo es cuando se investigan las corporaciones. Este fue un discurso el del mes pasado, tiene un poco más de un mes. Él es el director de la división de enforcement de la SEC, y él dijo en una charla lo siguiente, dijo, las acciones en contra de los compliance officers son muy raras, porque la comisión, la SEC, no tiene interés en perseguir acciones en contra del personal de compliance que actúa razonablemente o de buena fe. ¿Ok? O sea, oficiales de cumplimiento que actúan razonablemente y de buena fe no los van a perseguir. Él dijo que, de todas maneras, se podrían imputar cargos a un compliance officer cuando esta persona, de una manera ya pero grosera, está involucrada en una mala conducta relacionada con su función de compliance. A propósito, le mienten los reguladores, que estas ya son fallas per se, o sea, esa ya no tiene tutía. Y la tercera, un poco más ambigua, que enteramente falla de llevar a cabo sus responsabilidades de compliance. Ese punto un poco más tenue. ¿Qué quiso decir con esto? ¿Se quedó pegado o tienen cómo adelantarla? Tenemos 2 minutos todavía. Acá. Ya. Entonces, ¿qué es lo que dijo el comisionado? Dijo que se les va a imputar cargo a un compliance officer cuando la SEC crea que él o ella ha completamente fallado en ejercer sus responsabilidades de compliance. Y cuando este oficial está consciente de las deficiencias en las políticas y procedimientos del compliance organizacional y falla en tomar medidas remediacionales apropiadas o llevar a cabo un análisis y una investigación básica. ¿Ok? Entonces, esta es la pata de las personas que han trabajado, que trabajan ahora, que quieren trabajar como compliance officer, que quizás cómo se podría venir la mano. ¿Ok? Me quedan 2 minutos, no se preocupen. Esto yo le puse la 4ª pregunta, y que quizás la más importante tienen que hacérsela a ustedes. ¿Duermo bien? Muchas gracias. Tenemos 1 minuto y medio si alguien quiere hacer una pregunta. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿O funciona mejor el anonimato del WhatsApp? Allá tenemos una pregunta. ¿Tenemos preguntas? Ahí sí. Hola. Compliance officer. No, yo no soy compliance officer, pero trato de asesorar en cómo armar la estructura y hay un desafío de la nueva ley que me encantaría ver tu opinión, porque la nueva ley de alguna manera elimina ya la figura del EPD individual y establece esta posibilidad de tener EPDs, varios de ellos, y hasta ahí se queda. Entonces, uno podría perfectamente interpretar que se puede establecer una estructura, la del Chief Compliance Officer y otros abajo. ¿Cómo ves tú eso de la formación de las áreas de compliance, donde quizás un mismo colaborador tenga también un sombrero de cumplimiento y no tener que aumentar los headcount innecesariamente? Entonces creo que sería interesante conocer tu opinión desde la 20.393 a esta nueva figura donde ya no es uno, sino que se pueden ser muchos
jerárquicos, no jerárquicos, etcétera? Claro, es buena pregunta y la verdad que no tengo la respuesta. Le dimos varias vueltas a ese punto, porque claro, dice el lado, las personas, usted ve cómo se organiza. Aquí yo creo que hay una experiencia una buena, mala experiencia, por el lado de Walmart. Antiguamente el equipo de Walmart, compliance hacía todo. Literalmente medían la temperatura de los pollos para asegurarse que estuviesen congelados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente de la línea de producción o del canal de retail se desentiende y dice, ese tema no es mío. Entonces puedes darle varias vueltas. Estamos hablando con Deloitte, con EY, conversaciones. Tuve la suerte de hacer cursos con Enrique Alcalde este año, con la Verónica Rosenbluth, que fue una de las que redactó la ley. Y más o menos yo te diría, lo que suena más razonable, para no meterle tanta plata, pues está bien, o sea, la ley chilena, al igual de lo que pide Estados Unidos, dice que tiene que tener los recursos al área, pero para no llenarnos con ejércitos de compliance, lo que nosotros más o menos intuimos, dijimos, esa responsabilidad, obviamente tiene que haber una cabeza, un focal point que centraliza todos los temas de compliance, pero al final tienes que delegárselo a las funciones. O sea, ponte tú, no sé, ahora podría ser un delito si se muere alguien de la persona. Tenemos gente en app, ponte tú acá. Entonces, bueno, ahí la gerencia de prevención, de seguridad, de salud ocupacional, esa la persona tendría que ser como el mini compliance officer de ese riesgo, ¿ok? Ponte tú a su vez, no sé, digamos, abastecimiento, aprovisionamiento, procurement, como se dice en Estados Unidos. Esa área tiene que tener el riesgo relacionado con los terceros. Ahí está, ponte tú, porque ellos son quienes van a estar contratando las partes terceras. Entonces, que esas personas se hagan dueños, Sebastián Segovia hablaba de los KCI, los Key Compliance Indicators, yo prefiero los KRI, los Key Risk Indicators, que cada una de esas personas definan cuáles son sus métricas y que esas personas se adueñen y en el fondo pasen a ser, entre comillas, una primera línea. Como aquí está el modelo de las 3 líneas en la gestión de los riesgos, y que esas áreas digan, ok, ya, yo soy el risk owner, yo soy el dueño de estos riesgos, definí estas métricas y esto es lo que yo te voy a ir reportando. Independiente que él, la compliance officer, tiene un rol de segunda línea y que obviamente tiene que hacerle un challenge, o sea, tiene que decirle, oye, asegúrame que está funcionando, etc. Y después, bueno, siempre viene la tercera línea, que es auditoría interna, que puede ser una persona propia, una persona tercerizada, y que esa es la que tiene que darle el aseguramiento al directorio de que todo en el fondo, todo está funcionando de acuerdo a lo establecido y el apetito de riesgo que ha definido el directorio. Pero sí, una noticia en desarrollo, pero yo creo que eso sería lo más lógico. Gracias. Creo que ya estamos de tiempo, así que para no quitarle más tiempo a don Andrés, don Cristóbal. Sí, perdón, pero tenemos aquí una pregunta ¿Sí? cortita. Administremos nuestro tiempo. Oye, muchas gracias. Súper interesante el paseo que hiciste por la ley. Pero escuché ayer y yo voy a decir lo mismo cuando suba a decir lo que tengo que decir. Venimos de industrias que tienen altos estándares, que tienen cultura del cumplimiento, se dice mucho. Entonces, mi pregunta es, bueno, porque hicimos una ley y quién la necesita y quiénes son, dónde están los riesgos en el fondo, en qué tipo de industria o qué característica tiene esa industria que tiene en el fondo el riesgo del incumplimiento de la ley. Escuché a los mineros ayer, escuché a los salmoneros. Yo voy a decir del punto de vista de energías renovables, Claro, que estamos con un nivel de cumplimiento y nosotros somos muy buenos para los estándares. Entonces, ¿para quién está dirigida esta ley? No, yo creo que está dirigida para todos. O sea, bueno, sabemos cuál es la génesis, el estallido social, etcétera, una sensación de impunidad en Chile, las famosas clases de ética. Pero digo, yo creo que es más transversal, o sea, ponte tú, yo lo veo, no sé, después en la presentación mía tenía más ejemplos de multa, etcétera. No sé si habrá alguien acá de una fintech, ponte tú, se ha multado mucho la fintech, especialmente por los temas de lavado de dinero, ¿okay? Porque nos están fallando sus controles. En Australia acaba de haber una multa gigantesca de 450 millones de dólares australianos a los casinos. ¿Okay? Porque también, dicen ustedes, no saben, han fallado sus controles respecto a quién es su base de clientes, etc. Yo te diría al revés, yo creo que el riesgo de esto está en el apetito de riesgo del directorio de la empresa. O sea, todo esto que vimos, si el directorio, en buen chileno, perdón por el francés, no le da pelota, no va a flotar. ¿Ok? Entonces, digo, yo creo que esa es la clave, y ahí las personas que se desempeñan, quieren desempeñarse como oficial de cumplimiento, estar al lado del compliance, tienen que entender que les van a tocar situaciones incómodas y un trabajo bastante ingrato. Y de repente uno o una tiene que tomar la decisión de decir, yo llego hasta acá.
Entonces, te diría, yo creo que pasa en todos lados. Yo te diría lo que hablaban, y yo te diría eso, yo creo que son los sectores más como de emprendimiento en Chile, las fintech que están muy de moda y muy preocupadas en la nueva ley de fintech. Yo creo que esto también les va a pegar bastante por todos los temas de lavado de dinero, dado que es lo que ha pasado afuera. Y yo te diría también, yo he conversado con un par de potenciales clientes que son proveedores de minería y no están viendo esto. Dicen, no, el próximo año. Entonces yo me meto en la página web y le digo, oye, pero si tú le haces trabajo a Codelco, Freeport McMoran, Anglo American. Entonces le digo, si esto te lo están pidiendo o te lo van a pedir, o sea, te lo están pidiendo, estáis mintiendo, porque claro, te mandan el checklist. Entonces yo creo que es eso, salir de la mentalidad de checklist, tenemos modelo de prevención, tenemos compliance officer, etcétera. El desafío es para todos y nosotros en la función de compliance tenemos que de repente decir, oye, yo aquí no sigo. Tenemos que estar dispuestos a eso. Eso, gracias.